Bueno, pasamos ahora con el doctor Kolke, abordaje 2024 del síndrome coronario agudo crónico de las guías al consultorio. Repetimos, el doctor Kolke, jefe de la unidad coronaria del Sanatorio Allende, Córdoba, presidente del Comité de Insuficiencia Cardíaca de FAC, miembro del Comité de Cardio-Oncología de FAC y miembro titular de FAC. Luego, el doctor Arturo Fernández Murga hablará sobre el síndrome coronario crónico, rol de la revascularización. El doctor Fernández Murga, Instituto de Cardiología de Tucumán, docente del curso superior de cardiología, presidente del CASI, periodo 2014-2015. En la mesa de expertos estará el doctor Ramiro Castellano, Eduardo Osbani y Esteban Ávila. Bueno, gracias por la invitación. Soy expresidente del Comité de Insuficiencia Cardíaca. Acá vamos a entrar viste que nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. Bueno, a vos también te ha pasado lo mismo. Bueno, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por las 33 jornadas Calchaquí. Uno ha escuchado todo el tiempo, hace muchos años que uno viene escuchando de la excelencia científica y realmente es la segunda vez que vengo, no como disertante, ahora es la primera que vengo. Así que vamos adelante con la charla sin más introducciones. Síndrome coronario crónico, bueno, acá son todos expertos, el 99% son todos expertos, así que trataré de dar lo más práctico y útil posible y que sea lo menos aburrido. Pero bueno, uno que tengo 30 años, un poco más de 30 años desde que ingresé en la cardiología y uno se involucró mucho desde el manejo del paciente. Y si bien me trabajo y sigo disfrutando de la cardiopatía aguda, bueno, ya de hace también 27, 28 años hago consultorio y por lo tanto la angina crónica estable, la ex llamada angina crónica estable, ahora denominada síndrome coronario crónico, ha resultado creo que gratamente como un concepto englobador para poder mencionar todos estos síndromes. Entonces, en el programa rápidamente vamos a avanzar en introducción, epidemia, fisiopatología, algo muy básico, principio del enfoque terapéutico, no vamos a hablar tanto de fármacos, pero si es que llega a surgir alguna pregunta, la revisión de las recomendaciones americanas, norteamericanas del 2023 y la europea reciente del 2024 y las conclusiones finales. Esto ya lo sabemos y lo reconocemos. Hemos recién abordado interesantísimas charlas y con disertantes de alto vuelo, pero sin embargo todavía nos sigue ocupando la patología o la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad vascular en general, con un enorme impacto en la salud. De hecho, la mayoría de todas las actividades del Día del Corazón, el 29 de septiembre, fueron todos relacionados con actividad física y prevención, sobre todo los eventos cardiovasculares que tanto más suena en la población general, y obviamente que nosotros somos partícipes de tratar de seguir educando permanentemente, además de educarnos obligatoriamente nosotros. El objetivo del síndrome coronario crónico lo podemos presentar en esta diapositiva, y uno dice primero, prolongamos la sobrevida, pero muchos pacientes llegan a los 80, 81 años y dicen, quiero seguir viviendo un poquito más, y uno le trata de entusiasmar con un poco más de garantía, pero fundamentalmente mejorar la calidad de vida. Nosotros que venimos quizás trabajando mucho con la insuficiencia cardíaca, un paciente que le cae mucho la calidad de vida, el síndrome coronario crónico también es la segunda patología y junto con el accidente cerebrovascular o el stroke que producen una caída dramática en el rendimiento clínico. Por lo tanto, uno como objetivo trataremos de evitar la muerte cardíaca, que siempre produce mucho impacto. Los eventos isquémicos no fatales, la progresión de arteriosclerosis, eso es más difícil de poder evaluar, tenemos evaluaciones no invasivas a través de los ecodoppler, las imágenes, las test de imágenes son muy útiles, y ahora después uno revisa la guía y veo que estamos haciendo nosotros, bueno, mucho más métodos de lo que se recomienda. Pero sobre todo controlar los síntomas y síntomas que limitan funcionamiento del paciente con cardiopatía isquémica crónica, con síndrome coronario crónico, y tratar de involucrar en las decisiones, que esto es mucho de lo que se viene hablando en los últimos años. Si bien uno parte de que cuando uno iba al pediatra venía y decía, toma esto, y ahora de pronto todo el paciente viene. El que no lee las contraindicaciones o los efectos colaterales lo escuchó de algún otro, y uno tiene que estar compartiendo junto con ellos las decisiones de los pacientes. Y cada vez más nos obliga a tratar de tener por lo menos un bloque de información, 3, 4, 5 minutos, para que el paciente pueda tener la mayor adherencia posible. ¿Qué es lo que puedo mejorar? Entonces, como resumen, es la muerte cardiovascular, tratar de evitar infarto de miocardio fatal y no fatal, tratar de recuperar, si es posible, la función ventricular o que no se nos deteriore más, y controlar los síntomas y la calidad de vida. Y entonces tenemos, ¿cómo podemos evaluar la angina si es que la tenemos presente, a la angina dentro del síndrome coronario crónico? Y bueno, lo que reporta el paciente y lo que va evaluando el médico, serían los dos extremos.
Entonces, a veces nos deriva el médico clínico. Uno de los últimos pacientes, recuerdo que fue operado, un periodista reconocido deportivo hace un par de meses, lo derivó el reumatólogo, porque el paciente iba a consultar por síntomas teóricamente reumatológicos. El reumatólogo dijo, no, esto no es reumatólogo, andaba el cardiólogo, y efectivamente el paciente terminó con 4 bypasses. Entonces, en este caso el reumatólogo actuó como médico clínico de primeros cuidados, ¿sí? de cuidados iniciales. Alguna vez me derivó alguien un oftalmólogo, porque le quería utilizar una gota y dijo, estás demasiado bradicárdico. Bueno, a partir de allí se sucedieron alguna serie de estudios, porque no es lo habitual que este tipo de especialidades por allí nos deriven, quizá más un médico clínico general. Luego la evaluación clínica nuestra y realizaremos todas las distintas investigaciones, seguimiento posteriormente, y en base a eso ya iremos tomando decisiones. ¿Qué es lo que el paciente puede reportar? Y bueno, hay pacientes, a veces uno tiene la fortuna o no, de que el paciente se sabe expresar bien, pero bueno, creo que toda la audiencia que yo estoy viendo son médicos que tienen o tenemos, decimos que tenemos experiencia para, de acuerdo al perfil del paciente, dirigir un poco el interrogatorio. Que entienda bien las preguntas y nosotros también entender la respuesta. A veces dice, me canso. Digo, especifique qué cansa. Se agita. No necesariamente me agito, me fatigo. Entonces, con todos esos sinónimos, uno tiene que abordar permanentemente el consultorio. Y bueno, es lo atractivo, salvo que sea el paciente a las 8 de la noche y después de todo un día de largo de consultorio, pero de cualquier manera hay que buscarle la alternativa. Tiempo para responder y tratar de que esto uno lo logra recién en este último tiempo. Tiene preguntas, tiene inquietudes, anótelas. Pero bueno, también tenemos el otro extremo, el paciente que viene y saca el papelito y dice, bueno, vamos, empiece ya con las preguntas, porque si no se nos va el tiempo del consultorio. Hay mucha intervariabilidad, a veces también uno mira al que acompaña en la sala de espera y así sucesivamente. Y nosotros médicos también tenemos que cuidar de decir, bueno, usted tiene una patología extremadamente grave con insuficiencia mitral o insuficiencia tricúspide masiva, entonces el paciente por ahí no entiende. Y aclarar de cuando viene con los informes que dice insuficiencia mitral trivial, pero yo tengo insuficiencia, y uno dice insuficiencia mitral trivial, uno lo ignora, pero el paciente leyó el informe, y así sucesivamente cosas o elementos que uno tiene en cuenta en la interacción con el paciente. Presunciones con respecto a la angina, y esto está tomado también dentro de la referencia. Es lineal asociado con la angina, uno piensa que más angina es más grave, angina más limitante es más grave. No siempre es así, a veces es un segundo ramo marginal pequeño, con poco impacto miocárdico, y una persona de 75 años que se mueve poco y la angina no está bien determinada, pero es diferente en algunas de las charlas de quien habló de cámara gamma, que probablemente el 3%, pero a 3 METs, el 3% de masa miocárdica para 3 METs en una persona de 44 años, quizá tenemos que darle un valor, una categorización diferente. También no es lineal con la evolución clínica, vamos a ir avanzando un poco más rápido, a veces hacer cortes binarios no es tan bueno, tiene angina, no tiene angina, y a veces hay que irlo caracterizándolo, el umbral variable, etc. Y siempre la otra presunción es que tiene que haber enfermedad obstructiva, y claramente también de los disertantes que me precedieron se mencionó el hecho de tenemos, y vamos a hacer unos minutos también de mención a la NOCA, la INOCA, es decir, la enfermedad microvascular, que en la época que Casqui todavía sigue escribiendo, el argentino así como mencionaba Marcelo Di Carli, que es un argentino que tiene mucho desarrollo y carrera en cámara gamma, en estudios radioisotópicos, Juan Carlos Casqui, que está en Gran Bretaña, un argentino que también lleva más de 35 años escribiendo, en lo que originalmente se llamó síndrome metabólico X, hoy el síndrome X, hoy el síndrome X después se transformó en metabólico y hoy ya todo ha ido cambiando de terminología. Los más memoriosos seguramente también recordaron un poco por el estilo, y creo que el avance en la interpretación fisiopatológica y en el análisis funcional del flujo coronario es mucho más interesante desde el punto de vista también inclusive de la cardiología intervencionista, aunque no tan fácil de llevar a cabo. La otra presunción es que va a mejorar con la revascularización. Uno es simplista, muchas veces también pretende bajarle la línea al paciente, mira, ahora te colocamos stent, te va a mejorar. Muchas veces sí, pero algunas otras veces persiste algún componente anginoso y hay que ir acompañado también con la terapéutica en ese sentido. Y cuando mejora los síntomas con la revascularización también debería mejorar el pronóstico. Es otra presunción que puede no ser cierto. El otro aspecto que ya es bien sabido y en los últimos 10 años
está sobrando, no sobrando, nos está invadiendo la bibliografía afortunadamente en este sentido, y creo que las distintas sociedades se están haciendo eco en esta dirección de la cardiopatía en la mujer. Y en relación a la cardiopatía isquémica, es algo que en las últimas líneas que hay una ex residente y que uno siempre sabía decir, el viejo, las mujeres y los diabéticos siempre van a tener una manifestación clínica totalmente diferente con respecto a la angina de pecho. Entonces, uno aprender a leer eso. La angina típica es algo que, bueno, es algo que todavía sigo detestando, pero bueno, me hago cargo de mi propia obsesión con respecto a tratar de caracterizar esa anamnesis de 2 o 3 minutos, tratar de ser lo más puntilloso posible. Pero esto también para recordar, fíjense, los hombres más frecuentemente tenemos cardiopatía aterosclerótica y la mujer tiene más frecuentemente enfermedad microvascular, conceptualmente. Eso para que lo tengamos en cuenta. Y el otro, la realidad del flujo coronario, esto es una diapositiva y anatomía. Inclusive si uno buscamos los libros, yo he estudiado anatomía de testita, así que este tipo de imagen, esto está hecho con otro tipo de técnica, pero aquel tipo de imagen hace más de 120 años lo lograron con inyecciones a través de las disecciones coronarias. Y uno ve que el 5% de la circulación coronaria está representado por vaso epicárdico y el otro 95% para la microcirculación. También para tener en concepto esto. La cardiopatía isquémica, esto es perogrullo, no pretendo ofenderlo, pero para recordar, tanto en aguda como crónica, y en enfermedad crónica, síndrome coronario crónico, la enfermedad coronaria obstructiva y los INOCA o ANOCA. La angina persiste a pesar muchas veces de la angioplastia, lo que mencionamos hace un rato, que formaba parte de la presunción. Si angioplastiamos, si colocamos un bypass, seguramente va a desaparecer la angina. No ocurre así siempre matemáticamente. La enfermedad aterosclerótica de vaso epicárdico suele acompañarse de distinto grado de intensidad de enfermedad microvascular y nosotros tenemos que abordar fundamentalmente todos esos aspectos. Esta diapositiva en relación a ese trabajo de Ray Kumar del año pasado, donde si bien en las gráficas de la izquierda uno compara la angioplastia del placebo y cómo se va generando en el seguimiento, se observa a través de las diferentes gradientes de color que a pesar de una revascularización adecuada y con la transmisión del mensaje, el nivel de clase funcional puede llegar a persistir en relación a la angina. El enfoque moderno de la medicación antianginosa, ya llevamos la mitad de la charla. Fíjense que uno trata de abordar vasos epicárdicos, beta-bloqueantes, bloqueantes canales cálcicos, otro tipo de mejoradores metabólicos que intervienen a través del metabolismo mitocondrial, como la trimetacina, la ranolacina, mecanismos diferentes como la everadina, la reducción del consumo de oxígeno, el control de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y así suavemente vamos tratando también si el mecanismo de vasoespasmo, como en el gráfico de arriba a la derecha, el que está predominando, pero de vasos epicárdicos, pero también recordemos que el vasoespasmo puede ocurrir en vaso epicárdico como en microcirculación, en los distintos test que no tenemos tiempo para ir a afrontar, pero fundamentalmente con el de acetilcolina, con mínima dosis podemos evaluar la microcirculación y con máxima dosis podemos evaluar si hay espasmo o la reserva de flujo coronario a nivel de los altos, de los vasos epicárdicos. Y entonces en esta decisión terapéutica muchas veces tenemos que en el consultorio tomar este tipo de decisiones. Si viene uno en la medida estándar, como insisto, uno trabaja o sale de la unidad coronaria y dice, bueno, paciente angioplastiado, paciente con enfermedad microvascular, paciente revascularizado, síndrome coronario agudo, no síndrome coronario agudo, revascularización en un paciente con un crónico, decimos tal tipo de terapéutica que con los residentes, uno dice, bueno, siempre sale un esquema bastante parecido, pero creo que eso para mí particularmente casi resulta ofensivo, salvo los esquemas básicos, uno pretende ir ajustando la dosis y ser lo más específicamente posible. Aquel paciente que predomina la hipertensión, bueno, abundaremos o afrontaremos fundamentalmente la hipertensión arterial, quizás tenemos que apoyarnos en un bloqueante de los canales cálcicos, un paciente con cardiopatía aguda y el uso de los beta-bloqueantes, ya vamos a sacarlo dentro de las conclusiones. Fíjese, esta es una de las últimas revisiones que nosotros pensamos beta-bloqueante para toda la vida en un paciente con historia de cardiopatía isquémica, y hoy por hoy se nos está revisando el hecho de decir, un año, ya está bien, después de un síndrome coronario agudo, y después del mes 13, pareciera que el efecto beneficioso ya no resulta tan útil, beta-bloqueante y cirugías, etcétera. Pero esencialmente tenemos beta-bloqueante en el diagrama que uno trata de combinar con las piezas de ajedrez. Fíjense, ya el nitrato, el nicorandil, los vasodilatadores directos prácticamente tienen mínimo uso. Creo que tengo menos de 3 pacientes
que todavía siguen utilizando nitrato de acción prolongada. Eso variará de acuerdo a la población que tenga cada uno y no significa que esto sea absoluto. Los alocantes que el canal de cálcico, sobre todo para apoyar el tratamiento de la hipertensión arterial, para tratar de controlar la angina relacionada con el estrés. Hay pacientes que están completamente revascularizados, pero son o profesionales o son empresarios, y uno le pregunta, duermen 4 horas por día, están todo el día arriba del avión o arriba del ómnibus o teniendo 2 trabajos, etcétera. Y uno se encuentra con ese solo interrogatorio de decir, este paciente seguramente no puedo estudiarle tan fácilmente la reserva de flujo coronario, pero puedo hacer un test terapéutico con bloqueante de canales cálcicos. Y así sucesivamente vamos armando el rompecabezas, que no vale la pena por allí insistir en este sentido. Y en estas acciones, un poco para resumir, si bien me quedan algunos minutos y vamos a pasar más ágil las próximas diapositivas, uno dice, tenemos acciones para evaluar también el otro tema, la adherencia en la terapia. Yo suelo anotar, ¿el paciente es adherente o no adherente? Cuando uno anota las conclusiones. ¿Qué significa adherente? A ver, ¿qué está tomando? Uno ya tiene que resistirse a olvidar de decir, es la pastilla colorada, es la pastilla que usted me dio, porque también es el ejercicio obligado para que el paciente tenga que comprender. Si quiere no aprenderse el nombre de la droga para decir, bueno, acá la tengo, traiga la foto y así uno tiene la mayor certeza y la posibilidad de que el tratamiento está llevado a cabo. Pero hay enfermedades, dice, dependiendo de la enfermedad, dijimos, el paciente lo deriva el reumatólogo, pero resulta ser que a su vez viene de un lupus o tiene artritis reumatoidea que puede tener enfermedad coronaria aterosclerótica, pero estadísticamente tiene más antecedentes, tiene más probabilidad de realizar enfermedad microcirculatoria o vasoespasmo. Entonces tenemos que considerar que por esa patología de base puede tener más esa posibilidad de necesitar un bloqueante de canales cálcicos. Pero también, ¿qué relación a la patología? Tiene el paciente enfermedad renal crónica. Entonces, por allí tengo que ir manejando un poco la volemia, o se asocia a insuficiencia cardíaca. Depende también de nosotros que estemos adecuadamente informados y evaluemos todos los elementos. Que el paciente tenga adecuada adherencia, que se asegure de tener una buena provisión de la medicación. De que elijamos adecuadamente el tratamiento y muchas veces la polipil, que es la manera o las asociaciones medicamentosas que muchas obras sociales o prepagas por allí no tienen esa cobertura, pero en última instancia puede facilitar virtualmente la adherencia. Y por supuesto, y que esté relacionado con esto mismo, dependiendo del sistema de salud, las opciones que nos permitan, y por eso también por allí en esto de MitraClip, porque uno tiene paciente, pero dice, pero no lo elijamos tarde, para que no arruinemos cualquier opción útil de la terapéutica y para otro paciente que oportunamente puede llegar a recibir. Y después tenemos los distintos endotipos de la enfermedad de cardiopatía isquémica que uno puede llegar a evaluar. Paciente con enfermedad arterial obstructiva y claramente que lo vamos a poder resolver por terapéutica endovascular, sobre todo si es una enfermedad de un solo vaso, enfermedad localizada y que más fácilmente de resolver, o la enfermedad no obstructiva. Pero después tenemos este espectro de pacientes que pueden tener y se pueden entremezclar. No necesariamente el ser binario, como decía, esa excepción. Tiene enfermedad aterosclerótica, por lo tanto no puede tener enfermedad microvascular, o tiene enfermedad microvascular como no tiene enfermedad aterosclerótica. Recuerdo un paciente que decía que estaba en lista de espera para ponerme cardiopatía chagásico en espera, y decía, bueno, chagásico no tiene, eso es lo que aprendíamos 35, 40 años atrás, chagásico difícilmente tiene enfermedad aterosclerótica, este era diabético y fumador. Lo estudiamos, tenía 3 vasos, salió de la lista de espera por más que tenía Chagas. Entonces, con esto quiere decir que no tenemos que ser necesariamente binarios. Y un paciente con enfermedad obstructiva puede también tener algo de INOCA, puede tener ANOCA, puede tener enfermedad difusa y así sucesivamente, de manera que mientras mejor estudiamos los pacientes, mejor nos va a ir. Rápidamente, estas son las guías del año pasado y ahí se obtuvieron, repasando un poco la prevalencia, todos lo sabemos, mientras a mayor edad la prevalencia va aumentando y en ese sentido la estadística nos abruma. Y a partir de esto se generó también elementos de información que posteriormente también obviamente toma la Sociedad Europea en este sentido, siempre de considerar la información anatómica, pero realmente para pacientes que se encuentran muy sintomáticos, y igualmente que cuando se indica cualquier terapéutica, primero tenemos que llegar a agotar el tratamiento médico máximo, fundamentalmente, e ir evaluando funcionalmente de acuerdo a la probabilidad de riesgo que tenga el paciente, inclusive modificando, renovando el concepto de la probabilidad pretest, agregando más elementos clínicos. Los estudios funcionales fueron hablados y desarrollados
con mucha profundidad, mucho más temprano en la tarde. No tiene sentido, me parece, que me explaye, pero creo que cada uno podrá ser más útil en uno o en otro aspecto. En mi institución, para allí se está haciendo fuerte la resonancia, pero no tenemos la posibilidad de realizárselo a todos los pacientes. Y uno tendría que tener, si tenemos la misma angiotomografía, que tiene mucha utilidad en pacientes con una probabilidad pretest, como explicaron más temprano, como una probabilidad estadística por debajo del 30%, a un paciente joven con una sintomatología de angina o angina-like. Probablemente la angiotomografía nos dará una información para dar un paso adelante, pero nuestra realidad, aún en Córdoba, aún en un centro privado, es que no conseguimos la autorización con tanta facilidad y a veces tiene que pasar primeramente por un estudio funcional. Pero en última instancia, estos algoritmos por ahí nos sirven como para ponernos en cuanto a posición y en relación a la información. Y a medida de que uno va saltando de un punto hacia otro, pero fundamentalmente sin deber de olvidar de que cualquiera sea el resultado, las modificaciones del estilo de vida, el control de los factores de riesgo, termina siendo aspectos de una decisión en conjunto que uno tiene que tomar con el paciente, la familia y obviamente tener el seguimiento. Hay factores relacionados con el paciente, como el soporte social, la cobertura que puede ya tener, los elementos de estrés en sí mismos, detalles culturales. Nosotros por allí podemos no tener tantos detalles culturales, pero no, sí puedo tener. A ver, hay un paciente que se va a operar la semana que viene, ¿qué es lo que desayuna? ¿Qué es lo que desayuna? Café, salame, jamón crudo y queso. Eso se desayuno todos los días. Bueno, tiene LDL de 75, tiene enfermedad, tiene una estenosis aórtica. Enfermedad coronaria que no supera 30 o 40% anatómica, pero bueno, estoy hablando con un detalle cultural de alguien que viene del interior de la provincia de Córdoba, en zona productora obviamente de embutido, y así sucesivamente. La actividad física y la experiencia que puede tener actividad física, y así uno va complementando toda esta información. Y el trabajo en equipo, a esto se refiere. Muchas veces necesitamos apoyar a los nutricionistas, necesitamos apoyar a un psicólogo. Bueno, nosotros, no con el farmacólogo, que el de la farmacia no nos esté cambiando la medicación o las dosis. Bueno, a veces uno ha pasado, que Carvedilor 12,5 y le dio, uno le tenía el de acción prolongada y le pasó el 12,5. Son detalles que uno lo va teniendo toda la semana. Soporte social, terapia física, rehabilitación cardíaca y así sucesivamente. Y con respecto a las guías recientes, creo que me quedan 3 minutos o menos, las guías nos tienen que ayudar en cuanto a recomendaciones respecto a toda esta información. La diapositiva es muy densa y la cierta es que, solamente me voy a subrayar fundamentalmente, es que se modifica el concepto de movilidad de test de probabilidad y se incluye más la edad, el sexo y los síntomas, y se reclasifica, que ya te lo mencionó el ecografista más temprano, en categoría de baja, muy baja probabilidad y de muy alta probabilidad. De manera que, en ese sentido, no va pasando por todo esta diapositiva, también la mostraron, mucho más temprano, entre las 2 y las 3 de la tarde, pero afortunadamente me han ido quitando algunos elementos como para poder ir un tanto más ágil y poder ir fundamentalmente a tratar de cerrar las conclusiones. Entonces, el síndrome coronario crónico representa toda una presentación clínica o síndrome que surgen de alteraciones estructurales o funcionales, estructural o funcional. Eso nos borra el hecho de ser solamente anatomía o enfermedad aterosclerótica obstructiva. Esta alteración puede provocar un desorden transitorio. Hay muchos pacientes, en los primeros años atendía muchas pacientes, mujeres alrededor de los 50 años. Y la mujer perimenopáusica tiene angina, tiene hipertensión, tiene taquicardia, además de las tufaradas. Todos esos desórdenes hormonales también producen cambios vasomotores a nivel de la cardiopatía o de la enfermedad microvascular, y también uno tiene que tener en cuenta. A veces supera ese periodo de tiempo, uno tiene que trabajar con el ginecólogo, el endocrinólogo, hasta que finalmente lo termine superando, porque muchos de ellos no terminan teniendo patología aterosclerótica. Y aunque está durante largos periodos, estas enfermedades coronarias son frecuencia, tenemos que tener en cuenta que son progresivas. El hecho es esto, la insuficiencia cardíaca habitualmente es una patología progresiva, la patología aterosclerótica es progresiva, y lo mismo que le dice a unos pacientes, dice, tengo 70 años, nunca me pasó esto en la vida, y bueno, nunca había tenido 70 años, ahora le empezaron a pasar cosas. Lo mismo que a todos nos toca cambiar la correa de venta del auto, a veces a nosotros también nos ocurren este tipo de fenómenos. Esta diapositiva también fue presentada, y esencialmente, como para ir resumiendo, entonces, el primer paso, la evaluación inicial, evaluación clínica, el interrogatorio, uno dice, a ver, educación para saber qué tan profundo podemos ir con el mensaje o de qué manera lo podemos transmitir.
trabajo, hora de trabajo, descanso, dieta, actividad física, el examen, el electrocardiograma y como mencionaron, muchas veces estos pacientes con síndrome coronario crónico tienen un electro normal y un ecocardiograma normal y entonces uno tiene que pasar a la segunda etapa, evaluación posterior, que puede consistir de acuerdo al perfil, si uno dice estudio anatómico, estudio funcional. El estudio anatómico, como se menciona, bueno, el score cálcico, paciente con algunos factores de riesgo, dice, bueno, le puedo evaluar el score cálcico, y si el score cálcico me da bajo, la probabilidad ya se me cae terriblemente y uno puede necesariamente pasar a otro. Pero bueno, en nuestro medio también nos pasa que el score cálcico muchas veces no lo autoriza y uno tiene que pasar a un ecoestrés o a una otra prueba funcional, que es lo que nos ocurre en nuestro medio. Y posteriormente vamos confirmando el diagnóstico o no confirmando el diagnóstico y en base a eso podemos ir avanzando hacia el último paso, que es el tratamiento. Esta diapositiva más compleja, creo que se va a hacer muy tarde y fundamentalmente quería ir terminando entonces, esta diapositiva está repetida, ir hacia las diapositivas finales. Caracterización de los síntomas, calidad de los síntomas, localización del síntoma, lo que uno refiere, a ver, ya casi no existen síntomas atípicos. El reumatólogo del paciente reumatológico consultó por un dolor de esfuerzo en su hombro derecho, prácticamente relacionado con ello. Trabajaba con proyectos deportivos, cambiaba de posición, algunos tipos de esfuerzo. El reumatólogo dijo, esto no es reumatológico. Entonces, todo eso, ya la sintomatología típica, creo que tenemos que transformarlo en una rareza, salvo que tenga 25 años, como dijimos, en otra alternativa. La duración, los gatillos, qué lo alivia, si se acompaña o no se acompaña de disnea, y así sucesivamente. Esta diapositiva también fue demostrada originalmente, como para ir eligiendo los métodos clínicos. Bueno, como ya la diapositiva ya la había cargado, no las podía ir retirando, así que voy ya a las últimas tres, que son las conclusiones y las reflexiones. La intención en este mensaje que uno pretende resumir es: el paciente, y como todos los tratamientos, están centrados, las guías y los tratamientos están enfocados y centrados en el paciente, pero también basadas en el equipo. El tema es que en el equipo uno dice, ¿con quién me sumo? Estoy el paciente, quizás un familiar o una familiar o varios familiares y uno. Ese es el primer equipo que uno se va centrando, particularmente tiene que existir una interacción muy fluida. Y posteriormente verá si se incluye el nefrólogo, el diabetólogo, el fisioterapeuta, etc. Enfatizar las modificaciones del estilo de vida, sigue siendo un perogrullo, no quiero ser ofensivo. Para aquellos pacientes sin contraindicaciones se recomienda participar en la actividad física. Siempre la actividad física mejora, comienza de la mejoría y la actividad psicológica. En todos estos años solamente una mujer nunca me dijo, nunca voy a hacer actividad física, y pasaron 25 años y realmente cumplió, y me sigue cumpliendo, nunca me hizo actividad física. Pero uno sigue viva de todas maneras. Lo cierto es que la mayoría de las veces no puede lograr ese objetivo. No hay un ejercicio ideal, todos lo sabemos, no hay ejercicio ideal para cada paciente. Hay pacientes que dicen, no me gusta caminar, hay pacientes que no dicen, no le gusta el gimnasio, hay pacientes que, etcétera, etcétera. Hay pacientes que dicen que le hace mal el cloro de la pileta, y así sucesivamente todos se van a reír. Se recomienda, esto es relativamente moderno, y creo que en esto del enfoque metabólico también de la cardiología, que también nos viene envidiando, nos viene llevando puestos, el uso del inhibidor contraportador de la sodio glucosa, y no estamos hablando de insuficiencia cardíaca, estamos hablando de patología en síndrome coronario crónico, y los agonistas GLP-1 para grupos seleccionados, incluyendo grupos sin diabetes, pacientes sin diabetes, tiene que ser considerado. El uso prolongado de beta-bloqueantes solo recomienda en pacientes con infarto de miocardio dentro del último año, y en aquellos con fracción de eyección ligeramente reducida o reducida, u otras indicaciones específicas como taquicardia, tendencia a la taquicardia, por ejemplo, o corazones hiperkinéticos, etc. Los bloqueantes canales cálcicos son recomendación de primera línea. Las estatinas son de indicación primaria para la reducción de los lípidos. Las terapias antiplaquetarias, el punto 2, antiplaquetarias, son más seguras y efectivas en muchas circunstancias, y eso cada vez más lo estamos aplicando regularmente. El uso de tratamiento como aceite de pescado y ácido graso omega 3 no figuran como ninguna reducción en cuanto a eventos cardiovasculares. Se recomienda la localización coronaria en pacientes cuando la angina es limitante a pesar del tratamiento médico máximo. Y en pacientes con síndrome coronario crónico, con síndrome coronario crónico y enfermedad, esto tomado literalmente la guía Anatomía Compleja, con cictas altas se recomienda la localización quirúrgica. Bueno, yo le he puesto eso en rojo es discusión mía, creo que conviene discutir de acuerdo a la experiencia del cardiólogo intervencionista con el cual tenga, del cirujano con el cual tenga, y muchas veces uno como clínico le toca inclinar la balanza conociendo, y también el paciente forma parte de la decisión muchas veces en esto respecto a decir, no doctor, mire, a mí si es posible podemos estirar y evitar la esternotomía, hagamos todo lo posible,
y bueno, y uno verá de darle la información suficiente. Bueno, finalmente esta es la última, les agradezco mucho la invitación, si hay oportunidad para preguntas, con todo gusto, o para compartir experiencias, así que bueno, he disfrutado mucho de la charla y de la oportunidad. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a la Sociedad de Cardiología. Félix, es un placer estar acá y te felicito por la excelente jornada del día de hoy. El tema que me va a ocupar en los próximos minutos es sobre el rol de la revascularización en los síndromes coronarios crónicos. Como introducción, ¿lo podés pasar? Los pacientes con síndromes coronarios crónicos tienen varias formas de presentación, con lo cual es un desafío a veces interpretar a estos pacientes. Tenemos los pacientes clásicos, los pacientes sintomáticos con angina o angina e isquemia inducida por test de estrés y que en general es compatible con enfermedad aterosclerótica obstructiva epicárdica. Pero también tenemos los pacientes con angina o isquemia causada por anomalías funcionales, vasomotoras epicárdicas o alteraciones estructurales o funcionales de la microcirculación en ausencia de obstrucciones epicárdica, conocido como ANOCA o INOCA. Tenemos también los pacientes no agudos, post síndromes coronarios agudos, o tras una revascularización, sea esta por cirugía o angioplastia, los pacientes no agudos con insuficiencia cardíaca de origen isquémico y los individuos asintomáticos que se detecta enfermedad aterosclerótica coronaria durante una prueba de imagen. Por lo tanto, todo este espectro amplio, heterogéneo, constituyen los síndromes coronarios crónicos y que pueden experimentar o pasar de una etapa a otra en el curso de su vida y tener una progresión variable y a veces impredecible. El tema al que yo me voy a referir, estos son los principales mecanismos de los síndromes coronarios crónicos, es al síndrome coronario crónico obstructivo, pero tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de los pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica también pueden tener disfunción microvascular. En general puede estar asociado. Entonces, con un sentido didáctico, lo podemos dividir en obstructivos o aterosclerótico y no obstructivo. Por lo tanto, la estratificación del riesgo en los síndromes coronarios crónicos es fundamental para guiar el tratamiento. Y la primera cosa que debemos discernir es si hay posibilidad de tener una enfermedad obstructiva o no. Anatómicamente, la enfermedad aterosclerótica puede permanecer estable en el tiempo, raramente puede retroceder con tratamiento médico preventivo intenso, pero lo usual es que haya una progresión y esta puede ser lenta o rápidamente, con o sin síntomas. Por eso cuando nosotros evaluamos un paciente con síndromes coronarios crónicos, es una foto. Nos estamos perdiendo a veces la película. Uno de los mayores debates en la cardiología es si la anatomía, es decir, la carga de placa, o la fisiología, la carga o monto isquémico, o la morfología de la placa, la presencia o ausencia de placa vulnerable en un paciente crónico, es el mejor determinante pronóstico del paciente. Esta distinción es importante porque cuando uno toma la decisión de revascularizar, debemos basarnos en una reducción del riesgo de eventos mayores del paciente y no simplemente en aliviar la gravedad de la estenosis o el monto isquémico. O sea, le tenemos que cambiar el pronóstico al paciente. Estos son los estudios que se han realizado a lo largo del tiempo en pacientes con síndromes coronarios crónicos. En forma general, ¿no tenemos puntero? En forma general, los estudios son neutrales.
Pero todos los estudios no han dejado una enseñanza. Los primeros estudios ya obsoletos, como que compara tratamiento médico versus cirugía de la Veteran Administration, el europeo y el CAS, nos dejaron mensajes. Hay estudios que fueron diseñados e indicaron la revascularización por anatomía y otro por función. Los primeros estudios, la revascularización fue fundamentalmente guiada por anatomía, y el FAMES y el isquemia, la revascularización fue guiada funcionalmente. Pero ¿qué nos enseñaron todos estos estudios? El estudio de cirugía versus tratamiento médico, que los pacientes con enfermedad de tronco coronario izquierdo se beneficiaban, tenían menor mortalidad y mayor sobrevida 5 años cuando eran revascularizados. Hoy no se discute con enfermedad de tronco igual o mayor al 50%, deben ser revascularizados. El estudio europeo y el estudio CAS nos enseñó que la revascularización, a pesar de que la conclusión es que la revascularización es neutral, o sea, no hay un beneficio clásico, los subgrupos de pacientes con enfermedad multiarterial y los pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo se beneficiaban de la revascularización. El CURAS mostró que hay una disminución en la carga de angina en los pacientes con revascularización. El estudio VARI es un estudio que se comparó angioplastia versus tratamiento médico en pacientes diabéticos, mostró que la revascularización con cirugía disminuía los síntomas con respecto a los pacientes con tratamiento médico. El estudio FAME nos dijo que había una revascularización funcional guiada por FFR, había una menor necesidad de nueva revascularización en el tiempo, y el estudio isquemia, el que nos generó el gran problema que vamos a discutir ahora. Sabemos que cuanto mayor carga de placa tiene un paciente, tiene mayor mortalidad o menor sobrevida. Los pacientes con enfermedad de 3 vasos tienen menor sobrevida que aquellos pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica de 1 y de 2 vasos. Los estudios que fueron diseñados e indicaron la revascularización de acuerdo a la carga de placa, es decir, una revascularización por anatomía, fueron el VARI 2D y el estudio CURAS. Ambos estudios dieron como conclusión que era neutral. Sin embargo, las 2/3 partes de los pacientes que tuvieron infarto en el seguimiento eran producidos por placas de grado leve en la coronariografía inicial. Esto ya lo conocemos. Es decir, que la revascularización fue de acuerdo al grado de obstrucción y los eventos, sobre todo de infarto, fueron en placas que no eran significativas en la coronariografía inicial. Después vamos a volver y vamos a hacer las críticas a los estudios. Este es el estudio CURAS, como dijimos, el resultado es neutral, pero el subestudio de pacientes que tenían perfusión del estudio de los pacientes CURAS mostró que los pacientes que tenían una carga isquémica igual o mayor al 10% tenían menor sobrevida. Por lo tanto, ¿qué nos puede enseñar el CURAS? Que los pacientes con área isquémica igual o mayor al 10% serían los que más se beneficiarían de la revascularización. Si la revascularización era guiada por la carga isquémica, o sea, guiada por función, tenemos los estudios, el isquemia, que los pacientes fueron randomizados en aquellos pacientes que tienen isquemia moderada severa y fueron a revascularización versus tratamiento médico. Y después tenemos el estudio FAME, que era que guiaba la revascularización, pero de la lesión focal, es decir, buscar severidad funcional guiada por FFR. Y esto porque se vio que en el estudio FAME la revascularización funcional era superior a la revascularización anatómica guiada por coronariografía
y el beneficio estaba fundamentalmente en la necesidad de una nueva revascularización. Por eso se hizo el estudio FAME2. El estudio FAME2 no mostró reducción en muerte o infarto, puntos duros, pero sí mostró una menor necesidad de nueva revascularización, que a veces es el talón de Aquiles de la angioplastia. El estudio isquemia no mostró beneficio entre una revascularización y tratamiento médico óptimo. Pero ¿qué nos enseña el estudio FAME? Esas son las conclusiones generales. El estudio FAME, como dijimos, son pacientes en donde la revascularización es guiada por función de la lesión puntual por FFR. Tenían que tener al menos una lesión con FFR menos de 0,80, o sea, funcionalmente severa, y se randomizaban a angioplastia más tratamiento médico versus tratamiento médico. El FAME2 mostró una disminución, abajo en la curva azul, de eventos combinados, muerte, infarto, más necesidad de nueva revascularización, comparado con los pacientes con tratamiento médico. O sea, la revascularización tenía menos eventos combinados. Fundamentalmente, esto revalidó los resultados del estudio FAME original a expensas de una menor revascularización urgente. Es decir, que los pacientes que tenían enfermedad funcional significativa y que fueron a tratamiento médico, en el transcurso de un año tenían mayor necesidad de revascularización no programada, urgente. Por lo tanto, la revascularización guiada por FFR disminuiría la revascularización urgente comparado al tratamiento médico óptimo. Y este es el problema cuando se publica el estudio isquemia. El estudio isquemia, el criterio de inclusión es tratamiento médico óptimo versus revascularización más tratamiento médico óptimo con un seguimiento a 3.2 años. Y los pacientes que eran elegibles tenían que tener una isquemia moderada a severa por métodos funcionales. Este es el resultado, todos ustedes lo conocen, no hay significación en eventos duros, mortalidad, infarto. Acá tenemos los resultados, son muy parecidos, pero siempre que mucha gente que habla de la isquemia dice es una comparación del tratamiento médico versus revascularización. ¿Cuáles son los mensajes que nos puede mostrar el estudio isquemia? Primero, generó una discusión sobre el papel de la angiografía inicial seguida de la revascularización cuando ésta sea posible. Y cuando analizamos minuciosamente el estudio isquemia, observamos que hay un crossover de 1 cada 4 pacientes del grupo tratamiento médico fueron invadidos en el transcurso del tiempo y 1 de cada 5 fueron revascularizados. Es decir, que había un crossover importante y la mayoría, la mitad del crossover, ocurrió dentro del primer año. ¿Qué otra cosa podemos observar publicado en el suplemento? Es que la revascularización tuvo un beneficio con respecto a los pacientes con tratamiento médico, en donde se observó que hubo menos infartos espontáneos en los pacientes que fueron revascularizados. Por lo tanto, una pregunta que podemos entre todos intentar responder es: si bien es cierto en el estudio no hay una diferencia en infarto, porque hubo infartos perisprocedimientos, ¿cuál es la implicancia prognóstica del infarto periprocedimiento y cuál es la implicancia pronóstica del infarto espontáneo? Uno sabe que el infarto espontáneo es tiene mayor gravedad que el infarto periprocedimiento. Por lo tanto, una estrategia invasiva inicial tuvo un efecto beneficioso en la reducción del infarto de miocardio espontáneo. Se publicó el año pasado el isquemia extendido,
y se observó que hay beneficio en mortalidad cardiovascular en aquellos pacientes que fueron revascularizados y tenían enfermedad de múltiples vasos con una estenosis igual o mayor al 70%, comparado a aquellos pacientes que tenían enfermedad menores del 70% y que no eran de múltiples vasos. Por lo tanto, la estrategia invasiva inicial tiene beneficio en mortalidad, un punto duro en aquellos pacientes multivasculares y con estenosis mayores del 70%. Pero cuando seguimos analizando el estudio isquemia, observamos que el 79% de los pacientes del grupo de revascularización fueron realmente revascularizados, frente al 21% del grupo conservador. O sea que hubo un crossover importante. Eso es lo que estamos comparando, 80 contra 21% del grupo conservador. Es decir, es una comparación de tratamiento inicial, tratamiento médico inicial y tratamiento de revascularización inicial. Hubo casi un 20% del tratamiento de revascularización que no fueron revascularizados. O sea, se estudiaron, pero no fueron revascularizados. 1 de cada 4 pacientes del grupo conservador necesitó revascularización en el seguimiento. O sea, hubo crossover. Significó casi 500 angioplastias, 200 cirugías y casi 1000 visitas al laboratorio de hemodinamia. Debido al lento reclutamiento, solamente se reclutaron 5.179 pacientes de los 8.500 planeados. El estudio tiene menos poder al que había sido diseñado. Sumándole a ello que el 14% de los pacientes incluidos no tenían isquemia moderada a severa, era menor el grado de isquemia. Por lo tanto, es un sesgo que beneficiaría al grupo de tratamiento médico. Todavía más relevante es la irregularidad del seguimiento. Si bien es cierto, el estudio, los resultados fueron con un seguimiento de 3.2 años, el rango, el intercuartilo, fue de 2 a 4 años. En 3.2 años estamos, cuando uno analiza a los pacientes que han llegado al 3.2 años, es casi el 60-70% de los pacientes incluidos. O sea, estamos comparando una población mucho menor por esta gran irregularidad en el seguimiento. La mortalidad y el número de eventos cardiovasculares fue mucho menor de la que tenían planeada. Entonces, cuando uno habla de un punto duro, como es el infarto, que es igual, es lo mismo el infarto periprocedimiento al infarto espontáneo, y el isquemia extendido nos mostró disminución en mortalidad a 7 años en los pacientes multivasculares con enfermedad de más del 70%. O sea que sí tenemos evidencias, leyendo entre líneas, de beneficio de la revascularización en los pacientes del estudio isquemia. Otro punto, ya vimos la revascularización anatómica, la funcional, y ahora veamos, los pacientes crónicos tienen también placa vulnerable, ¿sí? Ya hay cierta evidencia post-mortem con IBUS y con tomografía para, si bien es cierto es un desafío, identificar las placas vulnerables. Se publicó el estudio PROSPECT, en donde se categorizó lo que es una placa vulnerable, y el estudio PREVENT, que mostró un cierto beneficio con la revascularización al tratar una placa vulnerable. Todos conocen lo que es una placa vulnerable, es cuando hay una gran carga de placa, más del 70%, cuando hay una luz menos de 4 milímetros cuadrados, cuando hay una capa fibrosa delgada, o por NIRS, espectroscopía infrarroja cercana, se pueden observar este color amarillento donde hay un gran contenido lipídico, y esto está muy relacionado a los síndromes coronarios agudos. Cuanto más características de las 4 características
de una placa vulnerable, mayores las probabilidades de que un paciente tenga un síndrome coronario agudo, con la presencia de una característica del 5% y de las 4 características, la presencia de todas las características, casi un 20% de probabilidad de tener un síndrome coronario agudo. Y se diseñó el estudio PREVENT. El estudio PREVENT, 1.600 pacientes, para ver si la revascularización preventiva de una placa vulnerable tenía o no beneficio con respecto al tratamiento médico. Se compara un grupo angioplastia preventiva más tratamiento médico versus tratamiento médico solo, y hay un resultado beneficioso en la revascularización, estadísticamente significativo, tanto a 2 años como a 7 años, del endpoint combinado. Pero cuando analizamos cada endpoint, o sea, muerte, infarto, necesidad de nueva revascularización o hospitalización, el beneficio fundamental, donde hay estadísticamente significancia, es necesidad de una revascularización urgente. Hay tendencia a tener menor mortalidad, menor síndromes coronarios agudos y menor internación, aunque probablemente son pocos pacientes para sacar una conclusión. Es una hipótesis que habrá que confirmarla. Se publicó en el 2021 un metaanálisis de todos estos estudios que estuvimos analizándolo, y en el metaanálisis publicado en el Europeo del año 21 observamos que hay beneficio en puntos duros como muerte cardíaca, infarto espontáneo con la revascularización versus el tratamiento médico óptimo. O sea que sí tenemos evidencia de que la revascularización sería beneficiosa con respecto al tratamiento médico óptimo en pacientes con síndromes coronarios crónicos. Esto ya fue mostrado, simplemente quería destacar que los pacientes con isquemia, de acuerdo a las guías, con isquemia severa o angiotomografía con anatomía de alto riesgo, son los que mandan a coronariografía. Yo creo que discrepo totalmente, porque tenemos muchos ejemplos, y algunos de los casos los vamos a mostrar, en donde hay una gran discordancia entre el grado de isquemia y la anatomía. Yo creo que probablemente podemos potenciar un estudio funcional más la angiotomografía, y ahí sí ir a coronariografía, pero tenemos que tener el dato anatómico, no nos podemos quedar solamente con el dato funcional. Y las guías se basan en estos estudios, como ya vimos, con todas las limitaciones que tiene. Le quiero mostrar tres casos que son emblemáticos. Este caso es un paciente de 66 años, totalmente asintomático, muy deportista, y que él notaba que tenía fatiga a grandes esfuerzos, decía de falta de entrenamiento, de la edad, solamente dilipémico, electrocardiograma normal. Pueden ver una hipoperfusión apical, fracción de eyección 57%, ecocardiograma normal 64%. Según las guías, este tratamiento va a tratamiento médico. Es asintomático, tiene una isquemia apical del 10%, según las guías, tratamiento médico inicial. Conducta, bueno, nosotros lo estudiamos. Lástima que no tengo puntero, pero tiene la descendente anterior ocluida. No hay forma de... Ahí está. Descendente anterior ocluida, descendente anterior proximal severa, una diagonal severa, circunfleja subocluida, coronaria derecha con una placa moderada a severa. Acá pueden ver la descendente anterior ocluida totalmente, la diagonal y la de proximal. Entonces, funcionalmente este paciente no era para mandar a la coronariografía. Miren lo que nos muestra la anatomía. Severidad en circunfleja, la dia tapada, dia proximal severa, diagonal, dia tapada y la coronaria derecha. ¿Nos podemos quedar tranquilos con un estudio funcional que no sea severa sin conocer la anatomía? Este paciente es una oclusión crónica, fue revascularizado con angioplastia, un estén en tercio distal, medio, otro estén en diagonal, otro estén en descendente anterior proximal.
eso cómo estaba y eso cómo quedó. En un segundo tiempo la circunfleja, otro stent, y en la coronaria derecha otro stent. Revascularización completa. Ese es otro mensaje. Los pacientes deben recibir revascularización completa en la medida de lo posible, porque eso tiene también valor pronóstico independiente. Este paciente fue revascularizado según anatomía. Veamos este segundo caso. Paciente de 66 años, hipertenso tabaquista, que en enero tuvo un dolor precordial, fue internado en otra institución, le dieron de alta con tratamiento médico, tenía electrocardiograma normal, eco normal, fracción de eyección 60%, no se hizo coronariografía. O sea, ahí tuvo probablemente un síndrome coronario agudo. Desde entonces, con Angor clase funcional 2 esporádico. Venía medicado con aspirina, bisoprolol, mononitrato de isosorbide, atorvastatina y valsartán. Este paciente fue a perfusión, en octubre llevaba 10 meses, tiene una isquemia severa inferior con infarto no transmural, y cuando se estudia, si me la podés pasar, por favor, Matías, esa. En la coronaria izquierda no tenía lesiones significativas, pero tenía gran circulación colateral a la derecha estaba ocluida. Tenemos que abrir una oclusión total crónica de 10 meses en un paciente que tiene un infarto no transmural con isquemia residual, que venía medicado y estaba estable. ¿Podemos pasar a la siguiente, Matías? Bueno, como había isquemia, lo que hicimos, y había características anatómicas favorables, la próxima, Matías, favorables para revascularización, intentamos la revascularización de esa coronaria derecha, que era muy grande. Observen, cuando inyectamos en la izquierda y en la derecha al mismo tiempo, es una derecha dominante importante en un paciente de 66 años y que venía con tratamiento médico con su angina clase funcional 2. Podemos pasar a la siguiente, Matías, por favor, y dale a las 2. Bueno, nosotros tenemos un programa de oclusión crónica con muy buenos resultados. Pudimos atravesar la oclusión crónica con trabajo y este es el resultado final. No, hemos vuelto para atrás, Matías. Sí, es para adelante. La siguiente. La siguiente. Pudimos pasar la oclusión y este es el resultado después de la revascularización de una coronaria derecha. Una oclusión total crónica. Podemos discutir después la indicación, pero este paciente tenía isquemia residual en la cara inferior y fíjense en lo que es esa coronaria derecha. Vamos al siguiente caso. Y sabemos que la revascularización en pacientes con oclusión total crónica, la apertura de una oclusión total crónica cuando hay isquemia tiene mayor sobrevida que aquellos pacientes en los cuales no se puede abrir una oclusión. Sigamos. A ver. Y no. Vamos para atrás. La siguiente. Y este último caso es un amigo mío, vivía en Canadá, un ingeniero de 53 años, dislipémico, tenía opresión leve de hacía casi 6 meses ante moderado a grandes esfuerzos. Él consulta en Canadá hay médicos de familia. El médico de familia no le da mayor importancia, tiene reiteradas consultas, hasta que finalmente es derivado al cardiólogo. El examen físico es normal, el electro es normal. Estamos volviendo. Y tiene una ergometría hecha en Canadá, donde se observan extrasístoles ventriculares polimorfas, más frecuentes y complejas a medida que progresa el test, duplas a máximos esfuerzos, componente arrítmico persistente hasta la última etapa de
de recuperación. Allá en Canadá lo medican con aspirina, bisoprolol y atorvastatina y no se hacen mayores estudios. Cuando nos remiten esto a nosotros, él tenía la intención de venir a la Argentina, adelanta su viaje. Nosotros, este es el electro de él, electro normal, ecocardiograma normal, fracción de eyección 63%, lo estudiamos y tenía una lesión en una DA proximal superdominante de grado moderado, que acá la podemos caracterizar anatómicamente y por angiografía era del 51%. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? No necesito más datos, una estenosis moderada anatómicamente, tratamiento médico, no necesito más datos, pongo un stent, o necesito más datos y hago pruebas funcionales o anatómicas como IBUS. Este paciente le hicimos IBUS y pudimos observar que tiene una carga de placa de más del 70%, remodelado positivo, una área de placa menos de 4 milímetros cuadrados y era una placa vulnerable, cumplía todos los criterios de una placa vulnerable en un paciente con dolor precordial a grandes esfuerzos sin demostrar isquemia y que tenía esa ergometría con extrasístoles polimórficas. Fue a revascularización, le pusimos un stent, como acá pueden ver, costó mucho, fue guiado por IBUS, obtuvimos muy buen resultado. A los 6 meses hicimos una nueva ergometría, se borraron las extrasístoles, ¿sí? Y lleva 7 años asintomático y con SPECT anuales. Es decir, hemos mostrado 3 casos, uno con la revascularización, el primero anatómica, el segundo una revascularización funcional en un paciente posinfarto y el tercero una revascularización guiada por la morfología, por la presencia de una placa vulnerable y una ergometría de alto riesgo arrítmico. Por lo tanto, en un paciente con síndromes coronarios crónicos pueden coexistir estas 3 situaciones. Tenemos que analizar la carga de placa, es importante el monto isquémico, pero también no nos tenemos que olvidar que en ese paciente crónico puede haber placas vulnerables, con lo cual el tratamiento médico es muy importante. Por lo tanto, cuando uno tiene que tomar una decisión clínica ante un paciente individual, el equipo multidisciplinario es importante, conocer los trials y los registros, obviamente que es importante, pero también hay que leer la letra chica de esos trials como hemos analizado. La estratificación de riesgo sirve, pero no es todo, debemos evaluar globalmente al paciente, debemos considerar la experiencia del centro en el tipo de revascularización y con todo ello tener un juicio clínico, sumado por supuesto y hablado con el paciente de acuerdo a la preferencia del paciente cuando uno va a indicar una revascularización, ya sea quirúrgica o por angioplastia. Por lo tanto, la ciencia es una forma de pensar mucho más que un cuerpo de conocimiento. El conocimiento lo tenemos, pero tenemos que pensar lo que estamos leyendo y aplicarlo a nuestro paciente individual. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, Arturo. Gracias, Roberto. ¿Alguna pregunta, doctor Castellano, doctor Asbani? Yo quiero hacer un aporte más que una pregunta. Yo creo que el tratamiento fundamental del síndrome coronario crónico es la revascularización. El tratamiento médico va en prevención secundaria. No se puede entender que las guías recomienden un tratamiento higiénico dietético antes de revascularizar. Tampoco no participo en nada el episodio, el criterio de las guías, de que se va a dar tratamiento antiisquémico hasta que no tenga resultado, hasta que la angina quite la calidad de vida del paciente. Eso me parece un poco terrorífico. Le estamos dando tiempo a la placa para que haga el accidente de placa. Hay un concepto que ustedes lo deben tener. La placa progresa porque es placa y no porque produzca isquemia.
El mecanismo de la isquemia es un mecanismo totalmente diferente al de la placa. Eso ya lo puso Peter Levy y Filippo Crea hace algunos años y no ha aprendido en el razonamiento médico. Tiene que instalarse en el razonamiento médico. Cuando uno hace un diagnóstico de un síndrome coronario crónico clínico, el próximo paso es la cinecoronariografía. Como dijo el doctor Fernández Murga, el manejo del síndrome coronario clínico se basa en 3 pilares fundamentales: la anatomía, la función y la morfología. La combinación de esos 3 pilares nos va a dar las pautas para el manejo de los 3 fenotipos que tiene: el fenotipo obstructivo, el fenotipo no obstructivo y el fenotipo vascular o de disfunción vascular. Cuando las guías plantean el tratamiento antiisquémico, se están refiriendo únicamente en 1923 y en 1924 al tratamiento, al fenotipo obstructivo, y desconocen el no obstructivo. Doctores, el 80% de los síndromes coronarios agudos se produce por un accidente de placa en el síndrome no obstructivo, en la lesión que no produce alteración del flujo. Entonces, el desafío actual, ¿cuál es? Atacar y buscar y evaluar la placa vulnerable que subyace. Por eso tiene trascendencia la prueba funcional. Porque la prueba funcional más la morfología de la tomografía de la TAC nos va a dar el dato de la presencia de la placa vulnerable de alto riesgo en una lesión no obstructiva. Es el valor que tiene el FFR. Lo que pasa es que las lesiones funcionales tienen bajo valor predictivo negativo, lo tienen muy alto el valor predictivo positivo. Por eso los hemodinamistas van a empezar ahora con los recursos de las imágenes intravasculares para resolver la situación. Pero quiero dejar claro esto: a mi criterio, el tratamiento fundamental es la revascularización y después viene todo el tratamiento médico, que en general tiene que ser con índice o con niveles de triple regresión de placa. Nada más. Gracias, profesor. Sí, yo también, en función del tiempo, alguna reflexión. Creo que la charla de doctor Fernández Murga ha sido muy bueno también lo del doctor sobre el panorama general del síndrome coronario crónico. Yo sí creo que hay que empezar a leer bien estudios y a descreer un poco de las guías. En síndrome coronario crónico se han escrito guías en el 18, en el 19, en el 20, en el 21, en el 23 y en el 24, y todas han ido cambiando. Si yo me llevo de la del 18, que es con la que yo estaba de acuerdo porque era parecida a la de Yusuf en el 94, el tronco no se discute, los 3 vasos no se discuten, la DA proximal no se discuten, ¿sí? La guía del 18 decía si tiene más del 10% de función y si tiene disfunción ventricular, que es otro factor fundamental. Yusuf dijo lo mismo sin el 10% de isquemia, pero decía exactamente lo mismo en su metaanálisis de los estudios de los 70 y 80. Sale el isquemia y nos dice que no es favorable la isquemia para tomar la decisión, pero es un pésimo estudio que yo creo que no debería ser aprobado en un congreso regional para ser presentado, porque tiene problemas metodológicos gravísimos. Nadie puede expandir el endpoint para que le dé resultados. Eso, desde ya me lo vetarían al estudio, ¿sí? Nadie puede decir, si se pone a ver, se han puesto 3 pacientes por centro en 4 años. ¿Eso es la vida real? No es la vida real. Lo del infarto, todo lo que vos has discutido. Pero ¿saben qué pasó? Que en el 2021 salió el isquemia y ahí nomás sacaron guías al otro mes en base a la isquemia. Cuando lo siguieron a la isquemia y vieron que a 7 años sí había favor con respecto a menor infarto y menor muerte cardiovascular, tuvieron que otra vez cambiar las guías. Parece un chiste. Un mal estudio cambió guía. Cuando al estudio lo siguieron y se dieron cuenta
de que estaba equivocado o de que no se le había dado tiempo, otras veces se cambiaron las guías. Y las guías 24 ponen el altísimo riesgo, cuáles son, y es también la morfología, la anatomía lo pone claramente al 3 vaso, al tronco, a la DEA proximal, y también la pone a la isquemia, más del 10% de isquemia. Por lo cual yo me pongo a pensar y digo, desde el 94 al 2024 pasaron 30 años y todavía no hemos cambiado tanto. Sí hemos cambiado mucho en el tratamiento médico para estabilizar la placa. En el caso 1 que vos has presentado, fíjate que tenía más de 10% de isquemia en el espectro. Yo creo que ahí tenía 3 vasos y lo han revascularizado por anatomía, pero también tenía fisiología porque tenía más de 10% de isquemia. Yo también creo que la revascularización es necesaria en este grupo de pacientes. Sí creo, después de tantos estudios, que se puede empezar con tratamiento médico, pero hay que estar muy encima de los pacientes porque los pacientes no se mueren por la aterosclerosis, se mueren por la trombosis, por los síndromes coronarios agudos. Eso lo viene diciendo Fuster hace 40 años. ¿Sí? Es mi aporte, excelente las 2 charlas. Me parece que en aras del tiempo es suficiente. Bueno, muchas gracias. Damos por finalizado la mesa.